¿qué tal? Te agradezco mucho que estés viendo este video. Espero que te sirva mucho para poder seguir aprendiendo y recuerda una sola cosa. Siempre haz volar tu imaginación. ¿De acuerdo? Ahora, el síndrome que vamos a ver ahora va a ser el síndrome de colapso circulatorio. Quiero hacer notoriedad que estamos hablando de una forma general. Es decir, estamos hablando básicamente de cómo reconocer este síndrome. ¿De acuerdo? Ahora, el síndrome de colapso circulatorio, vamos a empezar con la definición. Es la incapacidad del sistema circulatorio para poder aportar sangre oxigenada a los tejidos. Hágase notar que no hay ningún problema con lo que es el oxígeno. Es decir, no hay un problema con el transporte de oxígeno, tanto externo por parte de las vías respiratorias, ni tampoco hay un problema en la difusión de los gases que ocurre en el alveolo pulmonar, y tampoco hay un problema en el transporte interno que es ya a cargo de los hematíes. Es decir, no hay un problema de la captación de oxígeno por parte de los hematíes. Todo eso está ok. El problema es la incapacidad del mismo sistema circulatorio para el aporte de sangre. ¿De acuerdo? Eso creo que hay que siempre tener en cuenta la definición más exacta, porque recuerden que hay varios tipos de shock de colapso, ¿ok? Ahora, los signos que confirman el síndrome de colapso circulatorio van a ser dos básicamente. Uno que es una hipotensión y el otro que es una taquicardia compensatoria. Ambos siempre vienen juntos, por eso les he puesto un as para los dos. Ambos vienen juntos como hermanitos. Cuando hablamos de hipotensión, puede ser, aquí sí puede ser cualquiera de las dos, una PAS que significa presión arterial sistólica, o puede ser una presión arterial diastólica. Es decir, el daño puede estar, o sea, la hipotensión puede ser sistólica o diastólica. Cuando la hipotensión es en la presión arterial sistólica, vamos a tenerla con menor o igual a 90 milímetros de mercurio. Cuando tú ves a un paciente o ves un caso clínico que tiene una presión arterial sistólica, ojo, es la que suelen poner arriba, como se dice, menor o igual a 90, ya tienes que estar pensando en un síndrome de colapso circulatorio. Claro, siempre y cuando haya taquicardia compensatoria, ¿no? Y cuando veas una presión arterial diastólica de igual o menor a 40 milímetros de mercurio, también tienes que pensar en un síndrome de colapso circulatorio. Quiero hacerte recordar que la sistólica, que es la presión de eyección del corazón izquierdo, se le conoce en fisiología como la postcarga. ¿Por qué? Porque es a cargo del corazón izquierdo, es aquella carga que va a ser eyectada al cuerpo. Y cuando hablamos de presión arterial diastólica, hablamos de precarga, que es básicamente el ciclo de llenado de sangre, y está a cargo del corazón derecho. Es decir, ventrículo derecho precarga, ventrículo izquierdo poscarga. ¿De acuerdo? Aquí ya nos vamos dando cuenta entonces, nos damos cuenta cuando la hipotensión está en la sistólica, pues el daño, la lesión está en la poscarga, o sea, la alteración está en la poscarga, que es corazón izquierdo. Cuando la hipotensión es diastólica, cuando es menor o igual a 40, pues la alteración va a estar en la precarga, que es el corazón derecho. Siempre guiándonos con la fisiología, recordando bien la fisiología, podemos dar un mejor enfoque a un caso clínico, o en el mejor de los casos, a un paciente en tiempo real, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos hipotensión. A esto, como les dije, tiene que estar unido la taquicardia compensatoria. ¿No ven que va a haber una hipotensión, o sea, una alteración, ya sea del corazón izquierdo, poscarga, o del corazón derecho, precarga? Entonces, ¿el corazón qué hace? Quiere compensar. ¿Cómo lo hace? Latiendo más rápido. Ya que la presión está disminuyendo, la presión de eyección del corazón, o la presión de precarga del corazón. Entonces ¿qué hace el sistema nervioso autónomo? Va a acelerar el corazón. ¿De acuerdo? A través del sistema nervioso simpático, eso ya es fisiología. El corazón entonces comienza a latir muy rápido. A eso se llama taquicardia compensatoria. Está tratando de compensar la hipotensión. Entonces, es decir, como el corazón con la hipotensión es ineficiente, no tiene la suficiente eficiencia, entonces trata de compensarlo haciéndolo trabajar más rápido. Eso es la taquicardia. Creo que se entiende ese ejemplo, ¿no? Cuando la taquicardia compensatoria va a ser de una frecuencia cardíaca mayor a 120. Cuando tenemos una frecuencia mayor o igual es acá, ¿de acuerdo? Mayor o igual a 120, principalmente se considera mayor a 120. Cuando es mayor a 120 ya se considera taquicardia. Y si tenemos una hipotensión, pues taquicardia compensatoria. Los dos juntos ya hacen el diagnóstico de síndrome de colapso circulatorio. Ya lo podemos dar por hecho. Claro que hace falta confirmar
con valores de laboratorios y bueno, básicamente exámenes complementarios que ahí lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Pero esta es la parte clínica, ya tenemos una alta sospecha. Recuerden que la clínica siempre va a ser algo muy objetivo, que nos ayude muchísimo. Ahora, los síntomas acompañantes. Casi siempre en todos los casos vas a ver síntomas acompañantes. Aparte de estos dos, vas a ver otros signos y síntomas que suelen presentarse. ¿Cuáles son? La primera es una oliguria. La oliguria es aquella cuando el paciente te refiere que orina poco. ¿Por qué va a haber una oliguria? De ahí vamos a ver la fisiopatología y los valores de cada uno de estos, ¿de acuerdo? La oliguria se da también de forma, entre comillas, compensatoria. ¿Por qué? Porque si tienes una hipotensión ineficiente, una presión arterial, ya sea sistólica o diastólica, ineficiente, entonces no puedes darte el lujo de provocar una hipovolemia, de perder más líquido y de que la presión caiga aún más. Por eso la orina disminuye o se convierte en anuria. El paciente orina muy poco o no orina. Esto es para mantener la presión en los vasos sanguíneos. No queremos sacar todo el líquido, provocar una hipovolemia y con ello provocar una disminución aún más de la presión arterial. ¿De acuerdo? Una piel fría. Esto es un síntoma básicamente del sistema nervioso simpático. Es muy común la piel fría. ¿De acuerdo? Está diaforético. También es otro síntoma. La diaforesis es cuando sudas mucho. Y con respecto a la piel fría se va a ver principalmente en extremidades y aún más principalmente en los dedos de los pies y de las manos. Y bueno, y en toda la extremidad. Vas a tocar al paciente y lo vas a notar muy frío. ¿De acuerdo? La diaforesis o el paciente está diaforético, suda mucho. Eso es también un signo vasovagal, un signo y una sintomatología clásica de que el sistema autónomo está ejerciendo básicamente su autonomía sobre el cuerpo para tratar de compensar. Está taquipnéico, claro, el paciente va a querer, su frecuencia respiratoria va a aumentar básicamente esto es también parte del sistema nervioso autónomo, ya que entre comillas el cuerpo cree que no hay suficiente oxígeno. Recordemos de que no es un problema de oxígeno, es un problema de aporte de sangre. ¿De acuerdo? O sea, no se está inyectando sangre oxigenada. La sangre está bien oxigenada, pero no se está llevando a los tejidos. Por ello, el cuerpo, el sistema nervioso autónomo, piensa que no hay suficiente oxígeno. Entonces, activa la taquipnia, que es el tratar de incorporar más bocanadas de aire. ¿Para qué? Para tratar de incorporar aún más oxígeno. ¿De acuerdo? La alteración del estado de la conciencia. Eso puede verse por muchos motivos. No es que cada uno de estos signos van a aparecer de forma fidedigna, pero sí es muy frecuente que aparezcan. Y no todos, pero sí, al menos la oliguria, la piel fría, la diaforesis, la taquipnea, es bastante frecuente. La alteración del estado de la conciencia probablemente se deba a la disminución del oxígeno en lo que es el encéfalo, ¿no? Entonces la persona sufre una alteración del estado de la conciencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a ver esto en la parte práctica? ¿Cómo lo vamos a buscar? Pues primero algo que nos va a ayudar mucho va a ser el laboratorio. Lo primero va a ser un lactato. Hay que recordar que el lactato se usa mucho para estos casos, en caso de hipoperfusión, de hipoxia tisular. Cuando los valores, primero hay que tener claro los valores normales. El valor normal de lactato va a ser menor a 2 mol por litro. Es su valor normal. Siempre va a tener que ser menor a 2 mol. No puede superar los 2 moles. ¿De acuerdo? Si es mayor a 2 moles, ya estamos frente a una hipoperfusión tisular. Quiero hacer hincapié en que el lactato se usa mucho como predictor, como factor de predicción de riesgo, ¿no? En los casos donde no hay buena oxigenación. ¿De acuerdo? En este caso, como no tenemos un buen aporte de sangre oxigenada, entonces va a haber hipoperfusión tisular. Los tejidos no reciben suficiente oxígeno. Entonces, ¿pero por qué? A ver, esto ya es bioquímica. ¿Por qué el lactato lo usamos? ¿Recuerdan el ciclo de Krebs, o también llamado el ciclo del ácido cítrico, que era básicamente la glicólisis o respiración celular? Que la célula obtiene su energía con glucosa, sí, genial, pero necesita oxígeno. Pero como acá no hay un aporte de sangre, la sangre es la que lleva el oxígeno a los tejidos. Como la sangre no está llegando a los tejidos, entonces ¿qué hace la célula? No tiene energía.
Tiene glucosa, sí, pero no tiene oxígeno. Y sin oxígeno no puedes convertir la glucosa en energía, en ATP. ¿Qué hace la célula para no morir entonces? En ese caso, pues saca de su reserva. ¿Qué es lo que hace? Activa el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? Activa lo que hace es usar el ácido láctico para obtener energía. Hay que recordar que el ácido láctico es una forma en que la célula tiene para no morir, pero no es tan eficiente como recibir oxígeno. ¿De acuerdo? El ATP del ácido láctico no es tan eficiente, podríamos decir, la energía que obtiene la célula no va a ser tan eficiente como la glicólisis oxigenada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso usamos el lactato. Ya saben, es por bioquímica. Recordemos la bioquímica, entonces decimos, entonces ya sé por qué uso lactato, por la bioquímica. El lactato es un producto que se va a liberar a la sangre. Va a estar ahí. La célula lo va a desechar. ¿De acuerdo? Entonces, un lactato mayor a 2 moles por litro nos indica hipoperfusión tisular. Quiere decir que los tejidos en general no están recibiendo suficiente oxígeno y están usando su vía secundaria para no morir, para obtener energía, que es el ácido láctico. Ahora, el siguiente aspecto del laboratorio que nos va a ayudar va a ser un AGA, análisis de gases arteriales. Recordemos de que el valor normal está entre 7.35 a 7.45. Esto es el pH, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a buscar frente a esta situación de síndrome de colapso circulatorio va a ser la presencia de una acidosis metabólica. El cuerpo va a estar ácido. ¿Por qué? Porque por el mismo hecho de que se ha liberado lactato. El lactato es un componente ácido. Entonces, toda la sangre va a estar sumamente ácida. Entonces, la acidosis metabólica se va a dar cuando el valor del pH en el AGA nos salga menor a 7.35. Cuando sea menor a este 7.35, hablamos ya de una acidosis. El paciente va a estar con acidosis metabólica. Ya en otro video les enseñaré cómo interpretar un AGA, ¿de acuerdo? Recordemos de que cuando la sangre está ácida, ocurre una desnaturalización de las proteínas. ¿De acuerdo? De las proteínas que son las proteínas que conforman la presión coloidosmótica, las proteínas sanguíneas. Eso también ya lo podré explicar en otro video. Otro aspecto del laboratorio que nos va a ayudar va a ser el NT-proBNP, que es básicamente una hormona. Es una hormona que se utiliza como un marcador cardíaco principalmente del ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Cuyo valor normal va a ser menor a 125 picogramos por mililitro. Ese es su valor normal. Pero ¿para qué utilizamos esta hormona cardíaca? Porque es liberada por el músculo cardíaco. ¿Para qué ¿en qué nos ayuda? Pues su valor cuando es mayor a 125 picogramos por mililitro, cuando es mayor, indica una insuficiencia ventricular y sobrecarga del ventrículo derecho, lo que nos indicaría una dilatación. ¿Por qué? Recuerden que les había dicho que una hipotensión acá podía ser sistólica del corazón izquierdo, que es la poscarga, o una diastólica del corazón derecho, que es la precarga. Cuando tenemos una presión arterial diastólica menor o igual a 40 milímetros de mercurio, que es la precarga, ya podemos sospechar de que el corazón derecho, que recuerden que era precarga, corazón derecho, el ciclo de llenado ventricular, el corazón derecho probablemente esté dilatado. Es decir, el músculo se haya expandido tanto que ya no tiene suficiente fuerza para hacer presión y eyectar la sangre. Eso podría explicar por qué la presión arterial diastólica está disminuida. El ventrículo derecho, como músculo cardíaco derecho, no tiene sangre para eyectar. ¿De acuerdo? Por eso vamos a pedirle un proBNP. Le pedimos un proBNP y vemos el estado del ventrículo derecho. Entonces, si nos sale mayor a 125, pues ya podemos dar por hecho, ¿no? O mejor dicho, nos orientaría muchísimo a que el ventrículo derecho está con sobrecarga. Y está sobrecargado, ¿por qué? Porque no tiene fuerza para inyectar. Y probablemente esté dilatado. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve el proBNP, para ver el estado del ventrículo derecho. Eso es principalmente, el proBNP lo vamos a pedir si es que llegamos a tener una presión arterial diastólica de menor o igual a 40 milímetros de mercurio. Sin embargo, también es aconsejable pedirlo cuando tenemos una PAS menor o igual a 90, ¿de acuerdo? Solamente para ver el estado del ventrículo derecho, para evitar algo a futuro, principalmente. Entonces, ya acabamos con los 3 exámenes de laboratorio principales que vas a pedir si es que tienes sospecha de este síndrome de colapso circulatorio con estos 2 signos. El otro aspecto que vamos a ver va a ser el electrocardiograma. Ya salimos del laboratorio
y vemos el electrocardiograma. En el electrocardiograma vamos a ver también cómo está el estado ventricular derecho. Supongamos que el ProBNP nos da positivo, nos da mayor a 125. Ok, ya tenemos con una sobrecarga del ventrículo derecho. Entonces le pedimos un electrocardiograma y vamos a confirmar con el EKG el estado del ventrículo derecho. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a observar en las derivaciones precordiales derechas de B1 y B2. ¿Ok? Si hay Rs altas. Si hay Rs altas y hay S, o sea, onda S profundas en B5 y en B6, que son derivaciones precordiales izquierdas, entonces ambas juntas básicamente confirman o apuntan, ¿no?, a que hay algún problema de sobrecarga o de hipertrofia del ventrículo derecho o una dilatación, ¿de acuerdo? Pero a veces solo pueden presentarse Rs altas, pero el patrón más común, más frecuente es Rs altas en B1 y en B2 y S profundas en B5 y en B6. Siempre recordarán este patrón de las dos, R y S. Pero también es muy aconsejable, frente a este síndrome de colapso circulatorio, que en el electrocardiograma revises las ondas T. Recuerda que si observas onda T invertida, entonces es un indicio de infarto de miocardio. Ese corazón está comenzando a infartarse, ya hay daño. Entonces esto ya es algo muy grave, ¿verdad? Muy peligroso, un infarto. Podría ser en cualquier momento, podría tener síntomas agudos. Pero otra cosa, recuerda que por fisiología la onda T normalmente está invertida solo en ABR, en la derivación ABR. En las otras derivaciones debe estar hacia arriba, no debe estar invertida. Ojo, recuerda mucho, no te vayas a confundir. Onda T invertida es normal solo en ABR. Las otras derivaciones no debe estar invertida, o sea, no debe estar hacia abajo. Y en otro video también hablaré sobre el electrocardiograma y cómo leer las principales ondas, ¿de acuerdo? Pero por ahora, memorízate bien esto. Ahora, acá he puesto saturación de oxígeno. ¿Y por qué no le he puesto también el laboratorio? Recuerda que hablamos de lactato, ¿verdad? Uno diría, ¿pero por qué no pide saturación de oxígeno? ¿No? Si básicamente hay un problema de hipoperfusión tisular, ¿verdad? Los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno. Pero acuérdate que yo te dije que síndrome de colapso circulatorio no hay un problema de oxigenación, sino hay un problema del aporte de sangre. Es decir, el repartidor sí lleva el pedido, que es los glóbulos rojos, pero no llegan a los tejidos. Así que una saturación de oxígeno realmente no nos serviría mucho, porque esto va a medir cómo va el aporte de sangre, cómo va la sangre, si está bien oxigenada o no está oxigenada. Nos va a dar que está bien oxigenada. Claro, porque hay oxígeno en la sangre, sí, la sangre está siendo bien oxigenada, pero el problema es el aparato circulatorio. Por lo tanto, la saturación de oxígeno no nos va a ayudar mucho en este caso, o prácticamente nada. Pueden sacarlo, pueden pedirlo, sí, pero debe estar enfocado en guiarse por el lactato. El lactato va a ser un mejor factor para predecir el riesgo a futuro, o incluso en el momento, ¿de acuerdo? Así que saturación de oxígeno no nos sirve, realmente no nos sirve mucho que digamos. Así que no recomiendo pedirlo. Ahora, en el síndrome de colapso circulatorio, acá le he puesto, no hagas esto, sí, exacto. Hay algo que no debes hacer. Si tienes TAD, significa tensión arterial diastólica, que es lo mismo que PAD, ¿de acuerdo? Presión arterial diastólica, o también conocido como tensión arterial diastólica. Ahora, si tienes una presión arterial diastólica baja, o sea, si en la hipotensión descubres que la alteración está en la precarga, con menor o igual a 40 milímetros de mercurio, no debes administrar líquidos por vía intravenosa para intentar básicamente mitigar la hipotensión o restaurar la presión. ¿Por qué no debes administrar líquidos por vía intravenosa? Porque ya de por sí tu corazón derecho, que es la precarga, está básicamente sobrecargado. O sea, por alguna razón el corazón derecho no puede ejercer una buena presión para inyectar la sangre. O sea, el problema ya está básicamente en la parte muscular. Y tú le vas a dar más líquidos intravenosos, es decir, a ese corazón que está cansado, que está con una presión muy baja, que está con la justa bombeando sangre, le vas a dar aún más trabajo dándole más líquido
para que bombee aún más, lo vas a cansar más, lo vas a sobrecargar aún más. Y peor aún, si sacas un ProBNP y ves que sí hay una dilatación, le sacas un electrocardiograma, ves ondas R altas, S profundas que indican hipertrofia ventricular derecha o una dilatación, o sea, con todo eso, tu corazón está el corazón derecho está con las justas, cansado, que no puede. Y con todo eso, no le vas a dar más líquidos por vía intravenosa. El corazón derecho no va a poder responder. Lo vas a sobrecargar más, lo vas a lastimar entre comillas más. Así que no debes administrar líquidos por vía intravenosa si tienes una presión arterial diastólica menor a 40 milímetros de mercurio. Pero si la alteración está en la sistólica, sí puedes administrarle líquidos porque el problema no está básicamente en la diastólica. El corazón derecho básicamente está funcionando adecuadamente. El músculo ventricular derecho está funcionando bien. Puedes administrarle líquidos. Claro, siempre y cuando estudiando el contexto el contexto clínico en el cual nos encontramos, ¿de acuerdo? Siempre hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica. En la práctica uno tiene que tomar decisiones, no puedes simplemente guiarte 100% y de forma muy estricta por la teoría, que la teoría dice esto, y así tiene que ser, y si no es así, pues no sé qué hacer. No, siempre hay que tomar de buenas decisiones. Hay que utilizar mucho la fisiología, la fisiopatología para poder pensar y razonar adecuadamente. Entonces, acá le he puesto, no administrar líquidos intravenosos si tu presión arterial diastólica está muy baja, o sea, menor o igual a 40, para no sobrecargar más el ventrículo derecho que ya está o bien con hipertrofia o está dilatado. Recordemos de que hay varios tipos de hipertrofia ventricular, la excéntrica y la concéntrica, ¿de acuerdo? Que eso ya lo puedo hablar en otro video, eso ya es fisiopatología, lo puedo explicar para que se entienda mejor este aspecto. Y bueno, eso sería todo. Como ves, es un síndrome muy pequeño, muy corto, pero es muy importante en la práctica clínica poder reconocerlo rápidamente. Y bueno, espero que te haya gustado mucho el video, espero que te sirva para que aprendas más. Por favor, suscríbete, dale like, me ayuda muchísimo si haces eso. Bueno, si no te gustó, como siempre, recuerda, eres libre de no darle like o de hacer lo que tú quieras. Pero siempre recuerda una sola cosa, no dejes de hacer volar tu imaginación. Nos vemos pronto, cuídate.